Regreso a Tribunal Ciudadano. ¿Habían pensado ustedes ese escenario, mi estimado Villa? Digo, pues a final de cuentas también hay intereses, ¿no? Que fue uno de los señalamientos y fue parte de la justificación de esta reforma, esta exposición de motivos que legislativamente se habla, ¿no? El hecho de se benefician a grupos o a las élites del país. Y aparte de que se benefician, hay una serie de corrupción dentro de los jueces, ministros y magistrados. Pero no pensaron en que históricamente, Villa, las elecciones se ganan con dinero y más dinero. No hay otra forma de ganar la elección. Aquel que no traiga dinero y más dinero, no va a poder ganar la elección. Me decía un secretario del Poder Judicial, dice: Eric, yo no tengo dinero para poder competir, ni siquiera para una situación de juez. Que la ley dice que no va a haber recursos y que no vas a poder utilizar recursos. Villa, ¿cómo entonces llamar a aquel electorado si no le das lo que históricamente ha habido en este país, Villa? Yo insisto que eso es hacernos los locos nosotros mismos. O sea, no vayamos muy lejos, tenemos elecciones cada 3 años y sabemos qué es lo que pasa, la dádiva, las despensas, el pago de los grupos de choque, todo lo que nosotros vemos se va a replicar en otra elección, en donde además, tú lo acabas de decir, los candidatos no tienen las plataformas electorales que sí han tenido los que compiten ahora, los años que han sido candidatos, los partidos políticos. Entonces vas a meter a candidatos que no tienen la plataforma política, no los conoce la gente. ¿A qué van a recurrir? Pues al dinero que les puede dar pues cualquier benefactor, ¿no? Por cualquier razón que podamos nosotros entender. No hay un parámetro en lo que dice la reforma que dice equidad. ¿Equidad? ¿Qué es la equidad en una contienda electoral? ¿Qué es la equidad? Jorge, tú acabas de competir en una contienda. ¿Hubo equidad en esa contienda electoral? Obviamente no. Nada de equidad en esa contienda electoral. Cada quien entendió la contienda electoral bajo los parámetros que nos regimos y las leyes que se han estado modificándose y tratando de mejorar durante ¿cuántos años? A partir de que nace el Instituto Nacional Electoral como Instituto Federal Electoral en los 90s. Tantos años y no hemos podido concretar todavía elecciones equitativas, donde no exista el acarreo, donde no se metan los grupos fácticos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el primer candidato a juez, Dios no lo quiera, sea tomado por algún grupo fáctico? Por no decir más. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Vamos a recular, vamos a tomar en cuenta que las cosas no están. Tú, Eric, yo que pudiéramos ser candidatos, ¿irías a hacer campaña a partes de Tierra Caliente en Michoacán? Ahí me daría la verdad, mucho miedo. Ir a ciertas zonas del país, ciertas zonas del estado. A Coahuayana podríamos ir, a Aquila, así como si nada hacer campaña para ser juez. Hay muchas cosas que no se miden en la reforma y que van a ser muy complicadas. Y insisto, no había que ser un genio para saberlas, porque es lo que vivimos una y otra vez. Jorge. Sin embargo, pues hoy estamos así. Las elecciones se llevan así. El hecho de que tengamos jueces, magistrados electos de otra manera y un poder judicial que no tenga ninguna reforma y no se mueva, no garantiza que no se hagan ese tipo de prácticas. Yo creo que debemos de recordar muchos de los fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Algunos todavía lo estamos pagando, como el tema del FOBAPROA. Y que ahí, bueno, pues no se piensa en la gente y también son grupos de poder los que al final de cuentas manejan el tema de la ley, ¿no? De acuerdo al interés. En este caso el FOBAPROA fue un tema vergonzoso, que fue un salvamento de los bancos, de particulares obviamente, ¿no? Y que hoy estamos pagando todos y van a seguir pagando varias generaciones.
Entonces, estamos hoy en la misma condición. Sí, entiendo, o sea, son los riesgos que se corren y que hoy ya se corren y que hoy lo vemos. Hay candidatos, hay diputados, hay senadores que han sido financiados directamente por grupos de poder, por Jorge, delincuentes. Pero bajo esa lógica, entonces es lo que yo diga No, contra no, lo no. que está sucediendo. Yo no digo eso. Te comento esto porque el tema es arreglar. Creo que nadie Exactamente. en México está en contra de una reforma al Poder Judicial de la Federación. Creo que nadie. Al día de hoy yo no he escuchado que alguien diga, oye, yo estoy en contra de la reforma. Se está en contra del cómo proponen El la cómo, reforma. Exacto. Y esa parte yo también. Y te comento algo bien interesante. Presidentes de la República, hoy Segalmex, anteriormente Fobaproa o anteriormente la estafa maestra, cada sexenio podemos estar señalando fallos que la Suprema Corte ha sido permisiva, pero aquí la idea es repararlo. ¿Cuál es la diferencia, Jorge, entre Peña y Andrés Manuel? Que a Peña lo atacaban con razón y a Andrés Manuel lo defienden sin razón. No es defender. Al final de cuentas creo yo que se trata de un poder que no ha sido tocado en su estructura y que debe de haber un cambio, sí debe de haber, lo que deben de erradicarse muchos vicios de origen que se han venido haciendo más grandes, también debe de hacerse. Coincido de que no se trata de quién pueda más o quién muestre mayor músculo, se trata de que sea una reforma con razón y que beneficie a la gente. Esa es la idea, o así yo lo concibo. Pero creo que hoy en día, entre lo que dice la Presidencia de la República y lo que la Corte defiende, el ciudadano no está representado, ni en un lado ni en otro. Son intereses tanto de un poder como del otro. Y el ciudadano, al final de cuentas, pues no tiene esa representación, ¿no? Que es, al final de cuentas, esos poderes están para representar a los ciudadanos y darle certeza. Mi estimado Jorge, ¿dónde están los representados de Araceli Saucedo y de Yunes? A final de cuentas, ellos votaron por una plataforma electoral Villa. Y el discurso durante 45 y 90 días de estos candidatos fue, vamos a estar en contra del autoritarismo. Y llegan... Jorge. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Jorge de una reforma del Poder Judicial, pero difiero en esta cuestión de solamente de no representar a los ciudadanos. ¿A qué ciudadanos tiene que representar la Corte o el Poder Judicial? Y me explico. Ponemos los casos concretos en donde a lo mejor ha fallado en temas polémicos, políticos. Y normalmente Económicos, pero cuando ese no es el grosso de las cosas o de los asuntos que lleva el Poder Judicial. El Poder Judicial lleva muchos asuntos entre particulares. ¿Los derechos de qué particular defiende? O sea, si me explico, de uno u otro, porque ahí se van a dirimir las controversias también entre particulares que tienen que ir con un tribunal pues que no tenga preferencia alguna. Entonces, me parece que es el tipo de discurso erróneo en el que hemos caído, de tratar de hacer muy fácil lo que hace el Poder Judicial, ¿no? Ejemplificarlo con 2 o 3 cosas, cuando lo que se hace ahí es más complejo, incluso yo lo diría, que lo que se hace de diferente manera, complejo técnicamente, que lo que se hace en el poder ejecutivo o en el legislativo, que ya se escogen así las personas. Creo que va mucho más allá las cuestiones que tiene que hacer el Poder Judicial, que no implica necesariamente que lo tengas que politizar de esa manera para decir, tiene que representar los intereses de todos. ¿Los intereses de quiénes? Los intereses en un juicio de apelación en una cuestión civil, ¿qué pasa? Pues que son entre particulares, ¿no? De un juicio sucesorio, ¿a cuál de las partes hay que darle la razón?
en ese tipo de cuestiones es mucho más complejo que eso. Yo les mencionaba el caso que yo tuve dentro de un amparo en el que yo pedía la defensa de mi derecho humano a la educación contra el derecho a huelga. O sea, eran intereses de dos particulares en esa cuestión, dos derechos humanos, ¿cuál debe de priorizarse? Pues no lo sé, pero eso es un tema complejo y como esos la Corte debe dirimir muchos de esos asuntos. Se me hace que la discusión debe de ir mucho más allá que solamente los 2 o 3 casos políticos que tenemos en mente todos. ¿Cuál es mi lógica, mi estimado auditorio? ¿Saben cuál es mi lógica? Que en materia económica la ley se puede reformar. Claro que se puede reformar. Y los legisladores la deben de reformar. ¿Pero qué creen? No lo van a hacer porque los primeros en meterle la mano al cajón son precisamente ellos. Y mientras no sea reformada la ley, pues los que la interpretan, que es la Suprema Corte, pues la seguirá interpretando a favor de los empresarios y de las clases pudientes. Mientras no le exijamos a esos 500 bribones a nivel federal, bueno, 628 porque también los senadores cuentan, y a esos 40 bribones que tenemos aquí en Madero y Pino Suárez, que reformen la ley en el tema fiscal y económico, entonces seguirán peleándose y lo único que están haciendo es tapándose unos con otros. Voy a la pausa, estoy de regreso.